está Bildu en el gobierno, no va a ser un factor determinante en el gobierno, pero bueno, es que Bildu está ahí, ya lleva años en la política navarra, está ahí y afortunadamente hoy pues está en el sistema. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, poniendo paños calientes en relación a Bildu, porque por un lado el Partido Socialista va a gobernar en Navarra gracias a un acuerdo con Bildu, que se va a abstener para propiciar que María Chivite presida la comunidad foral, eso por un lado, y por otro, restando importancia, también es una operación que lleva haciendo el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, blanquear a los señores de Bildu. Este fin de semana, mientras tanto, hemos tenido 2 homenajes a terroristas. Hay que recordar que desde que el señor Sánchez es presidente del gobierno, se han celebrado más de 100 homenajes a terroristas que salen de prisión. Como digo, este fin de semana hemos tenido que soportar 2, especialmente quienes han tenido que soportarlo son las víctimas del terrorismo. Casi 1000 tiene en su haber la banda terrorista ETA. Más de 300 casos sin esclarecer, y los señores de ETA, que hace ya unos años decidieron dejar de matar, no están colaborando con la justicia para esclarecer estos 300 crímenes perpetrados por los señores de ETA. Este fin de semana, 2, 1 en Hernani. Vamos a ver imágenes de ese homenaje. Ahí lo están viendo. En Hernani, Aletarra Baldo mató a 5 guardias civiles y de esta manera, como si fuera un héroe, era recibido en su localidad, Hernani, Guipúzcoa. El otro homenaje ha tenido lugar en Oñate. ¿A quién? Pues al secuestrador de José Antonio Ortega Lara. Oñate, también localidad, como decimos, guipuzcoana. Ortega Lara, que estuvo 532 días en un zulo, secuestrado por la banda terrorista ETA. Estremece sin duda ver las imágenes, porque veíamos a niños y a jóvenes aplaudir a los terroristas que salían de prisión. Muy poca memoria, sin duda, y también una demostración más de que en el País Vasco, quienes han impuesto su relato, que es un término que no me gusta utilizar, pero que creo que hoy viene al caso, quienes han estado en las últimas décadas al frente de las instituciones son los señores nacionalistas, y desde las escuelas, con la cesión de las competencias en educación, han logrado que una mayoría de vascos vean normal este tipo de cosas. No digo que la mayoría de los vascos estén apoyando a los terroristas que salen de prisiones, pero el caso es que la delegación del gobierno y la propia Consejería de Interior del País Vasco hacen oídos sordos y hacen la vista gorda con este tipo de actos que debería darnos vergüenzas y que jamás tendrían que tener lugar en una democracia, en un Estado de Derecho. A ver si el señor Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, hace cumplir la ley y persigue de verdad estos actos de enaltecimiento del terrorismo. Así al menos lo consideramos nosotros. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, repudiaba los hechos. Los inadmisibles homenajes a miembros de ETA en Hernani y Oñate son una insoportable afrenta a las víctimas del terrorismo y a la sociedad en su conjunto. El Gobierno los repudia y ya los ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Hace bien el Gobierno, sin duda, en poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Veremos si la Fiscalía actúa, y lo que está claro es que el Gobierno no puede permitirse mirar hacia otro lado cuando ocurren cosas tan lamentables como esta, que los terroristas de ETA salen de prisión y son recibidos como héroes en sus respectivos pueblos. Íñigo Urkullu, presidente del País Vasco, lehendakari, tampoco le ha gustado ver lo que sucedía este fin de semana en estas 2 localidades guipuzcoanas. A ver si podemos ver ahora. La cuestión reside en la ética para la convivencia. No podemos mirar a un futuro de convivencia si no hay un mínimo de ética, y en este sentido lo que aprovecho es la ocasión para exigir a quienes organizan este tipo de actos que, si tienen un mínimo de sensibilidad humanista, piensen también en el dolor y en el sufrimiento
de las víctimas y de sus familiares. Lo venimos rechazando, también así lo ha hecho el Parlamento Vasco, con pronunciamientos avalados por todas las formaciones políticas, excepto EH Bildu en el Parlamento Vasco, el rechazo a este tipo de celebraciones de recibimiento. Formación humanística no, señor Urkullu. Formación humana, sensibilidad humana. Vamos a ver si los señores del PNV se aclaran, porque llevan décadas jugando a la equidistancia. Unos agitan el árbol, otros recogen las nueces. Los del PNV se han beneficiado del terror de ETA, por mucho que condenasen los atentados. Y el Partido Nacionalista Vasco siempre ha estado en la equidistancia. Nunca ha estado de verdad con las víctimas del terrorismo, aunque repudie y condene la violencia, como acabamos de escuchar al señor Urkullu en estas declaraciones. Alfonso Alonso, del Partido Popular Vasco. El PP vasco, ¿cómo era el PP vasco hace 15, 20 años? Pues nada que ver con lo que hoy conocemos, gracias a señores como Alonso, como Borja Semper, como Oyarzábal y como tantos otros que tratan de vendernos que en el País Vasco ahora mismo pues ya no pasa nada porque ETA ha dejado de matar. Y el PP vasco, en las últimas elecciones autonómicas y municipales, ha ido paulatinamente perdiendo mucho respaldo popular. Han dejado de pronunciar un discurso de firmeza contra el terrorismo, de firmeza contra el nacionalismo vasco, y ya lo que aspira Borja Semper y todos estos es a vivir de la política y que le dejen en paz, y aquí hacemos borrón y cuenta nueva. Alfonso Alonso. Todo el mundo sabe en el País Vasco quiénes son los que organizan estos homenajes, que además, organizando los homenajes, quieren lanzar un mensaje, y es un mensaje de desafío al Estado y un mensaje de desafío a la democracia, y no podemos, por tanto, estar parados. Y luego se produce también porque se está tratando de escribir un relato que da contexto, que da justificación y que quiere poner en el mismo plano a víctimas y verdugos en el País Vasco. Y esto no puede ser. Por tanto, yo creo que debemos hacer una reflexión y que hay que reaccionar contra estos espectáculos con contundencia, porque si no, no avanzaremos en construir un País Vasco que realmente tenga fundamentos morales y donde haya libertad. Jon Iñárritu es diputado de Bildu. Este fin de semana acudía a TV3, esa cadena que sigue en manos del separatismo catalán, de los señores que el 1 de octubre del año 2017 perpetraron un golpe contra la unidad de España con ese referéndum ilegal y legítimo. El día 27 de octubre de ese año 17 declaraban de manera unilateral la independencia de Cataluña. Bueno, pues los resortes de la comunidad autónoma catalana siguen en manos de toda esta gente. Y por supuesto, ni la educación ni la televisión pública, la TV3, son una excepción, sino todo lo contrario. Es un estupendo mecanismo de manipulación y propaganda. Por eso no nos podemos extrañar que inviten a señores de Bildu en la televisión catalana. Ya vimos el pasado Procés catalán cómo el señor Otegi era recibido como un héroe en las calles de Barcelona. Es el modelo que, por lo visto, los señores nacionalistas e independentistas catalanes quieren importar, el de Bildu y el del nacionalismo vasco. Bueno, pues han entrevistado a este señor, como decimos, Iñárritu, diputado de Bildu, en el programa Preguntas Frecuentes, este fin de semana, el sábado, en TV3. Más que equidistancia, lo que hace es un asqueroso ejercicio de cinismo, porque habla del maltrato a los presos de ETA. Vean. Y a la derecha y a la ultraderecha la conocemos. En Euskal Herria, en el País Vasco, la conocemos y bien. Esto de que cuanto peor mejor es mentira, es fake. Cuanto peor, mucho peor. Nosotros hemos conocido la represión total. De hecho, todavía hay 250 personas presas, algunas, y sin exagerar, en situaciones propias de Guantánamo. Digo, en aislamiento a más de 1000 kilómetros, en una jaula, en un patio sin jaula. Digo, conocemos bien lo que es la represión. Quiero decir, el cuanto peor mejor es mentira, y ya digo, ante la opción del trifachito creemos que el mal menor, sin ninguna duda, sería la conformación de un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos en Madrid. A nadie le debería sorprender que el señor Iñárritu de Bildu diga este tipo de cosas. Son los portavoces de los pistoleros. Que digan que en España, un Estado de Derecho y una democracia avanzada, a los presos de ETA se les trata peor que en Guantánamo es sencillamente falso. Demasiado bien se le trata a los presos de ETA, que la mayoría de ellos tienen crímenes
a sus espaldas. Santiago Abascal, presidente de Vox, sigue recibiendo amenazas. Y es curioso porque las amenazas que recibía hace 20 años en el País Vasco por parte de esta gente, de este tipo que acabamos de escuchar, Iñárritu, ahora recibe esas amenazas, pero por parte de los separatistas catalanes. Vamos a ver la última pintada que le han dedicado. Dice Abascal: Álava 1999, Gerona 2019. 20 años de diferencia entre ambas pintadas. El odio es el mismo, solo ha cambiado una cosa: el separatismo vuelve a utilizar otra vez las prácticas terroristas en Cataluña. Amonal per Abascal. Titulaba ahí Abascal en su tuit: la revolución de las sonrisas y la poesía esta mañana en Gerona. Pero nunca podrán contra España ni por las urnas ni por las armas. Amonal per Abascal pedían los separatistas radicales de Cataluña. ¿Y qué pasa en Navarra? Pues lo hemos dicho al inicio. Navarra va a gobernar el Partido Socialista gracias a un vergonzoso pacto con Bildu. Bildu no va a entrar en el gobierno de la comunidad foral, pero se va a abstener. Y la abstención de Bildu es fundamental para que no gobierne la marca de Navarra Suma, compuesta por UPN, es decir, el PP, siempre se ha presentado con Unión del Pueblo Navarro, y Ciudadanos. Esa es la coalición de Navarra Suma, UPN y Ciudadanos. Fueron los más votados en las pasadas autonómicas y el Partido Socialista, en lugar de llegar a acuerdo, y luego presume el señor Sánchez de constitucionalismo, de las fuerzas que están a favor de la Constitución del 78. Nada de eso. Va a gobernar con Podemos y con la izquierda, con la extrema izquierda navarra y con el separatismo. Los de Bildu no entran en el gobierno, pero, como digo, hay un pacto porque la abstención va a ser fundamental. Eso no le va a salir gratis, sin duda, a María Chivite, del Partido Socialista, ni tampoco al señor Sánchez. Vamos a ver las declaraciones de Albert Rivera, que ha reconocido que hace unos días le pedía a Pedro Sánchez que hiciera dimitir a María Chivite, cosa que lógicamente no va a suceder. Hoy el plan Sánchez tiene como plan dinamitar ese constitucionalismo. Y si no, mirad el ejemplo de Navarra. Mirad el ejemplo de Navarra. El otro día le pedí a Pedro Sánchez que hiciera dimitir a la señora Chivite por pactar con Batasuna en Navarra. ¿Saben qué hizo la señora Chivite? Una peineta e insultó a 4.200.000, no solo a mí, sino a 4.200.000 votantes, y no solo eso, insultó al constitucionalismo y al sentido común. Eso es lo que nos espera, Carlos, Ruth, es lo que nos espera en Navarra. Mientras tanto, ¿cómo el señor Rivera trata de afrontar la crisis que está viviendo Ciudadanos? Por un lado, hay que reconocer y hay que recordar que Ciudadanos ha logrado el mejor resultado de su historia. 57 diputados, es lo que cosechó en las pasadas elecciones generales. Eso es cierto, y siendo ese dato totalmente verídico, por otro lado, hay que reconocer que dentro de la formación naranja cada vez hay más grietas, que se han ido muchos, no digo militantes, digo importantes altos cargos de la formación de Ciudadanos, por estar en desacuerdo con Rivera por la estrategia que está llevando a cabo de no darle ni el pan ni la sal a Pedro Sánchez. Entienden dentro de Ciudadanos algunos señores que ya no están, como Toni Roldán, que debería facilitar la investidura de Sánchez. Debería Ciudadanos optar por la abstención el próximo 23 de septiembre. Como la semana pasada Ciudadanos no hizo tal cosa, pues se marchaban Francisco de Carrera, por ejemplo, que fue el último, Francisco de la Torre, perdón, el último en abandonar el partido de Albert Rivera. ¿Cómo responde Albert Rivera? Pues con cambios en la ejecutiva, fichando a 2 expresidentes autonómicos del PP y a 20 afines para que refuercen de alguna manera su negativa a investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno. De esta manera, esta mañana, Albert Rivera respondía a los críticos y decía que él piensa liderar el constitucionalismo. Nos tenemos que conjurar para desmontarle el plan a Pedro Sánchez. Ese plan por el cual se estigmatiza a los constitucionalistas, se les llega a insultar, se les criminaliza y se les llega a considerar fascistas a la mitad de España, para criminalizar al rival y para que no haya diálogo ni entendimiento entre constitucionalistas. Yo quiero recuperar el diálogo entre constitucionalistas. Quiero liderar un proyecto donde los constitucionalistas, más allá de su origen ideológico, podamos compartir casa común y proyecto común. Desde el centro político, desde la moderación, desde las ideas liberales,
se puede recomponer el constitucionalismo que hoy Pedro Sánchez ha abandonado. De todos los portazos que ha tenido que sufrir Albert Rivera, sin duda el más sonado fue el que protagonizó el señor Toni Roldán. Ha concedido una entrevista al diario El País en la que ni mucho menos se muestra conciliador con Rivera. Le recuerda que está equivocado, según Roldán, que está equivocado por no facilitar la investidura de Sánchez, que son muchos los votantes y militantes de Ciudadanos que no entienden esta postura del no es no. Una estrategia que va contra los intereses de España no es viable. Rivera se equivoca. Lo primero es tener un proyecto claro de país. Yo no sé cuál es el proyecto que está vendiendo ahora Rivera o en qué se diferencia del PP. Pero lo peor es que tampoco lo entienden nuestros votantes. Según el CIS, 2 de cada 3 votantes de Ciudadanos, visto los resultados, quiere que Ciudadanos gobierne con el PSOE. Rivera piensa que el camino es ser más atractivo al votante de derechas. No tengo ni idea de si como estrategia funcionará. De la misma manera que sería desastroso que la política económica dependiera de Podemos. Me parecería igual de desastroso que la política de libertades, de inmigración o de igualdad dependiera de Vox. Y como sucede durante muchas semanas, nos gusta destacar la viñeta de Nieto en el diario ABC sobre los progres. No sé si se la dedica en concreto a Ciudadanos, pero sobre esa querencia de tantos partidos de asumir el discurso, el rodillo hegemónico progresista. Dice esta viñeta de Nieto: lo mejor siempre es estar en el sector socialdemócrata de la corriente progresista del ala izquierdista del partido. Pregunta, ¿de qué partido? Dice, eso da igual. Bueno, pues yo creo que esto refleja muy bien lo que está sucediendo en la política española, la renuncia a dar la batalla de las ideas en el PP en los últimos años, en Ciudadanos, que no es que no la den, sino que asumen con bastante entusiasmo, por cierto, la mayoría de las banderas políticas que ha agitado la izquierda en los últimos años. Vamos con más asuntos. En Murcia ya les informamos el viernes pasado que López Miras, el candidato del PP, era investido presidente de la región. Hoy, por fin, ya tomaba posesión de manera oficial como presidente de la región. López Miras se ha convertido en presidente gracias a los votos. Ahí se está abrazando con... No lo estamos viendo. Se ha convertido en presidente de la región murciana gracias a los votos de Vox y de Ciudadanos. El gobierno lo va a conformar con Ciudadanos, como sucede en Andalucía, y Vox se queda en la oposición vigilando y habiendo conseguido que asuman parte importante y fundamental de su programa en relación a la violencia doméstica, para que no se llame violencia de género, sino violencia doméstica, o el adoctrinamiento en las aulas, eso del PIN parental. Vamos también con más asuntos, pasamos de Murcia a Aragón, porque Podemos y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo para que Javier Lambán se convierta presidente de la región. Javier Lambán, como todos ustedes saben, es del Partido Socialista, y el PSOE y Podemos, al menos en esta región, sí han llegado a un acuerdo. A nivel nacional ya hemos visto que Sánchez e Iglesias no tienen la mejor de las sintonías, pero van a desbloquear el asunto en la región aragonesa. En Barcelona sigue la oleada de inseguridad. Desde que la señora Ada Colau se convirtiera en alcaldesa de la capital catalana, los robos, los atracos y otro tipo de actos vandálicos en las calles se han multiplicado. ¿Quién podrá esperarlo? Bueno, pues claro que podríamos esperarlo cuando Ada Colau ha basado su política en decir inmigrantes ilegales, tenéis las puertas abiertas, el top manta perfecto, es decir, los que están funcionando, operando con mafias, que ni siquiera tienen papeles, que además hacen un daño tremendo al comercio local, al comerciante que está a las 8, a las 9 de la mañana abriendo su negocio y que paga impuestos y que está todo el día luchando a ver si le cuadran las cuentas, y tiene la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, que no es cualquier sitio, por cierto, haciendo todo para que esos comerciantes no prosperen, porque está dando alas a los manteros, a los inmigrantes ilegales que venden de forma clandestina. Bueno, pues todo esto lógicamente ha multiplicado la delincuencia en la capital catalana, y vamos a ver el último episodio en el que un señor estos del top manta agrede a la Guardia Urbana, a la policía local de la capital catalana. A ver si tenemos las imágenes. Ahí están dos agentes tratando de reducir a un miembro del top manta, que golpea con una mesa, parece una mesa,
a estos dos policías que se tienen que defender con la porra, con el arma reglamentaria. Ada Colau, mientras tanto, veíamos la semana pasada cómo se sube el sueldo, un 40%. ¿Y qué decía la señora Ada Colau antes de convertirse alcaldesa de Barcelona? Pues decía que ella se lo iba a bajar. Escuchen. ¿Se bajaría usted el sueldo? Desde luego. Nosotros, de hecho, por esto mismo que decía, ¿no?, de que hay que predicar con el ejemplo y que lo que se está pidiendo desde la ciudadanía es coherencia. Hay que ser coherente y hay que predicar con el ejemplo, decía Ada Colau. Bueno, pues subida de sueldo. ¿Quién podría también esperarlo, verdad? Estos señores que luchaban contra la casta, Pablo Iglesias en un chalet de Galapagar, impresionante, muy bonito, por cierto, hay que reconocerlo. ¿Quién pudiera vivir en una casa como esa, verdad? Bueno, pues no criticamos que alguien pueda vivir en una casa así si lo ha pagado de manera honrada. Nosotros no criticamos eso. Quien sí lo hacía antes de fundar Podemos, o incluso cuando ya lo había fundado, pero me refiero antes de llegar a las instituciones, era el señor Iglesias, que clamaba contra la casta. Ya ven que en una legislatura ya se han convertido en parte del paisaje y ya no se puede uno distinguir, ya no lo puede distinguir de manera clara quiénes son del PSOE, quiénes son de Podemos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado de manera cautelar cerrar las embajadas que la Generalidad de Cataluña tiene en varios países. Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Ministerio de Exteriores a través de la Abogacía del Estado para suspender la orden de la Generalidad de restablecer las delegaciones de la Administración en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia. En su auto, el tribunal remarca que no entra en el fondo de esta demanda y que solo se pronuncia sobre la petición de las medidas cautelares. Por eso remarca que rechaza suspender estas delegaciones por extemporánea, sin entrar, por tanto, en el examen de los hechos y fundamentos que la motivan. El Supremo de Justicia de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña indica que la petición del Ministerio llegó cuando en la interposición del recurso contencioso de septiembre o en el escrito de demanda de este mes de enero no habían solicitado ninguna medida cautelar. Y aunque no lo parezca, el señor Rufián ha sufrido un escrache por parte de independentistas. No son de Esquerra Republicana, entendemos, pero echan en cara al portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados que su formación no haya votado que no contra Pedro Sánchez. Así que el señor Rufián ha sufrido este acoso, este escrache en la ciudad catalana de Mataró. Pues no entienden algunos independentistas, como decimos, que Esquerra esté en la posición de apoyar a Sánchez. Es verdad que optaron por la abstención, pero ya lo ha dicho Rufián, que en cuanto haya un acuerdo entre Podemos y PSOE, que Esquerra se va a sumar de manera entusiasta. Pues de Mataró nos vamos a Madrid, porque en el día de hoy el Ayuntamiento ha aprobado el Plan Madrid Nuevo Norte. Y lo que es noticia en realidad es que lo haya hecho con el apoyo de todos los grupos municipales. Vox, PP, Ciudadanos, Ahora Madrid y Partido Socialista. Todos los políticos que componen el Ayuntamiento de la capital de España han dado luz verde a este proyecto de Madrid Nuevo Norte. Vamos a escuchar la reacción de Martínez Almeida, alcalde de la capital, y también de Begoña Villacís, la número 2. Hoy es un día histórico en el Ayuntamiento de Madrid. Después de 26 años, por fin se ha desbloqueado la Operación Chamartín, Operación Madrid Nuevo Norte, y además hay que agradecer al resto de grupos municipales que haya sido por unanimidad. El consenso al final lo que va a generar, yo creo que es una operación mejor para cerrar definitivamente todo el norte de la ciudad. Que no haya habido discrepancias entre los grupos municipales es importante, pero también quiero transmitir un mensaje de agradecimiento y felicitación al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que tengo el honor de dirigir, pero que es cierto que ha hecho un trabajo en este punto impecable. Hoy es un día, como decía el alcalde, histórico. Creo que tenemos razones para sentirnos muy contentos, porque creo que hemos conseguido algo que no se conseguía en 26 años. Hemos desbloqueado una operación que parecía maldita
porque pasaban equipos de gobierno y no salía adelante. Y quiero recordar que hace 4 años, cuando estábamos en la oposición, llevamos esta propuesta para desbloquear la operación Chamartín al Pleno y no tuvimos suerte, no pudimos darle cauce en aquel momento y el equipo de gobierno de aquel entonces decidió pues aparcar la operación porque era de otro signo político, porque era del anterior equipo de gobierno. Y nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Agustín Rossetti, diputado nacional de Vox. Es el portavoz de la Comisión de Defensa, General Rossetti. Vamos a hablar con él de muchos asuntos, pero también de lo último, que no es otra cosa que la petición de Junts per Catalunya a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propósito del manifiesto que el señor Rossetti firmaba, junto con más de 130 militares, en defensa de la figura militar e histórica de Francisco Franco. De aquellos militares que firmaron el manifiesto, 5 fueron sancionados, es decir, una minoría. Junts per Catalunya ahora manda estas preguntas, una batería de preguntas que pone sobre la mesa para que la ministra de Defensa, Margarita Robles, responda. Quien va a responder antes va a ser el señor Rossetti en la mesa de la redacción abierta en un par de minutos. No se vayan. Son casi las 6:30 ya de la tarde. Recibimos en la reacción abierta a Agustín Rossetti, general y diputado de Vox en el Congreso. Señor Rossetti, muy bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes, esta vez a este otro lado de la pantalla. Le sigo habitualmente. Muchísimas gracias. Junts per Catalunya, en el día de hoy, en el Congreso de los Diputados, ha registrado una batería de preguntas destinadas a la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, a propósito de un manifiesto que firmaban más de 130 generales, 138 si no recuerdo mal, de los cuales 5 eran sancionados. Un manifiesto en el que se defendía la figura militar histórica del general Franco. Esto a la izquierda no le ha hecho nada de gracia y entre esas preguntas, general Rossetti, antes, si usted quiere decir ya algo y responder a esta cuestión, vamos a pasar a leer cuáles son esas preguntas. La primera de ellas, formulada por Junts per Catalunya, es: ¿considera trato discriminatorio que solo hayan sancionado a 5 de los 138 militares? Hombre, discriminatorio según en qué sentido, ¿no? Es un trato diferenciado, evidentemente, puesto que en mi caso, por ejemplo, como el de la inmensa mayoría de los firmantes de este documento, pues somos jurídicamente civiles. Vamos a entenderlo de alguna manera, ¿no? Un militar pues siempre lo es, jura una bandera, entonces moralmente es parte de la institución y demás, ¿no? Pero individualmente, en el momento en que se retira, es totalmente civil. Está en pleno uso de todos sus derechos civiles y políticos, ¿no? Sin que quepa ninguna restricción que no le corresponde a cualquier otro ciudadano. Por tanto, si en uso de la libertad de expresión ese militar pues hace una declaración, emite una opinión, pues ¿cómo va a ser sancionable? Señor Rossetti, la figura de Franco, no lo vamos a descubrir ahora, suscita muchísima controversia. Yo creo que especialmente desde la aprobación de la ley de la memoria histórica, desde ese momento en el que Zapatero aprueba esa ley, con el apoyo de todos los partidos separatistas, desde el poder político, en la izquierda, como decimos, aunque también es verdad que por omisión en el Partido Popular, que fue quien estuvo esos años liderando a la derecha en España, la figura de Franco está más en entredicho que nunca, porque además hay una promesa del actual líder del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué decían exactamente en ese manifiesto? ¿Qué reivindicación se hacía de Franco? ¿Era estrictamente militar? ¿Era también una valoración como jefe de Estado en los casi 40 años que estuvo al frente de España? Como jefe de Estado, en absoluto. Era una declaración muy genérica, en este sentido, en el que se hacía referencia a la hoja de servicios de Franco, ¿no? La hoja de servicio de un militar, pues quizás es el mejor resumen, no es positivo de su personalidad, de lo que ha hecho por la nación. Franco, pues tuvo una prolongada carrera, ¿no? Sin duda, con una serie de hechos militares, ¿no?, que le califican como un soldado sobresaliente. El manifiesto, precisamente, lo que reivindica es eso: respeto a esa figura militar, a Franco, soldado de España. Algo que, como militares, los que hemos firmado ahí, pues estamos
profundamente convencidos, ¿no?, de que no se opone en absoluto a ningún criterio de tipo político, democrático y demás, ¿no?, que se pueda tener en relación con hechos que forman parte de la historia de España. No se puede pretender borrar 50 años de la historia de España como si no hubieran existido. No se pueden emitir juicios, o no se deben emitir juicios, ¿no?, interesados, ¿no?, como en este caso, cuando realmente pues hubo una reconciliación de todos los españoles, ¿no?, y se pasó página, por fin, de lo que había sucedido. Han pasado 80 años y es muy sorprendente que una señora diputada de Junts per Catalunya trate de reprochar que se haga referencia a unos hechos históricos que sucedieron hace más de 80 años, cuando tienen su propio partido a quien han dado un verdadero golpe hace un año y está veraneando en Waterloo, según queremos. La segunda de las cuestiones que plantea Junts per Catalunya es la siguiente: ¿qué medidas ha tomado Defensa para que el ejército no sea un reducto franquista? Bueno, esto yo me río porque es que me parece algo demencial, simplemente, ¿no? Dicho sea con todo respeto, ¿no?, a la señora diputada. Pero vamos a ver, alguien en su sano juicio, conociendo a las Fuerzas Armadas Españolas, puede decir que se trata de un reducto franquista. Eso es un disparate. Y en la medida en que supone una descalificación, pues además es una injuria, cosa que no se debía hacer, mucho menos en sede parlamentaria. La siguiente cuestión que plantea Junts per Catalunya a la ministra de Defensa, Margarita Robles: ¿qué sanción ha impuesto el Ministerio a los 5 militares firmantes? Bueno, sancionados, mejor dicho, firmantes son 138, sí, a los 5 que fueron sancionados. Los 5 que fueron sancionados negativos, pues la verdad es que no lo sé. O sea, no le puedo decir exactamente qué sanción les habrá sido impuesta, ni tampoco conozco su motivación. Por tanto, pues sería aventurado por mi parte emitir un juicio acerca de eso, ¿no? Y la última pregunta, la cuarta, alude a usted al 100%. ¿Cómo valora el Congreso a un militar que defendió la figura de Franco, que ahora sea portavoz de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados? ¿Cómo lo valora el Congreso? Habría que preguntar al Congreso. Yo no soy el Congreso, ¿no? Para mí es un desafío, ¿no?, y es un honor, ¿no?, al que espero corresponder con mi trabajo y mi dedicación, para que las Fuerzas Armadas Españolas cuenten con los medios necesarios, la organización, la estructura necesaria para estar a la altura de la alta misión que tienen encomendada. Y por otra parte, será una gran satisfacción también pues ocuparme de que los militares y sus familias tengan el trato que merece su leal servicio a la nación y a los ciudadanos. Usted ya no ejerce como militar, usted es diputado nacional de Vox. Hubo quien criticó que Vox echara mano de un militar para dedicarse a la política. Esto en realidad en toda la historia de España ha sido habitual, que los militares también se dedicasen a la cosa pública, ¿no?, las cuestiones de Estado. Sí, lo que pasa es que yo le diría que yo en este momento soy militar, pues ya le digo, moralmente lo soy y lo seré siempre, pero en este momento soy un civil. Yo no he visto un uniforme, no vestiré un uniforme. Hay muchísimos casos, ¿no?, mucho más ilustres de lo que puede ser este humilde diputado, ¿no?, en otros países que después de una carrera militar pues han tenido un empeño civil. El presidente Eisenhower, ¿no?, general de Gaulle, general de Gaulle, por cierto, vestido de uniforme. El presidente Eisenhower jamás lo hizo, ¿no? Creo que hay que distinguir bien, hay una línea nítida entre lo civil y lo militar. Existe precisamente un espíritu militar porque existe un espíritu ciudadano, ¿no? No quiere decir que el militar no participe de la ciudadanía, pero sí es cierto que hay un acantonamiento militar, ¿no?, precisamente por el hecho de que las armas que tienen las Fuerzas Armadas han sido puestas en sus manos por todos los ciudadanos y por tanto las Fuerzas Armadas tienen que observar una neutralidad política total. Pero ese compromiso que yo he respetado a lo largo de más de 40 años de carrera militar ha terminado para mí. O sea, ahora
he quedado libre, creo que me lo he ganado, en cierta medida, ¿no? El poder ahora, pues tener como cualquier otro ciudadano, pues mi propia opinión, mi propio posicionamiento político y mi propio compromiso. Y por supuesto, pues a un partido político, sea cual sea, porque Vox no es el único partido no es el único ni mucho menos, porque los ha habido y los hay a la derecha y a la izquierda también, donde hay otros militares, ¿no?, que han servido durante un tiempo y en este momento pues ocupan escaños. A menudo se habla del problema educativo prácticamente como la cuestión que puede explicar el deterioro de la política, de la vida pública. Hay quienes apoyan, como es el caso de Vox, recuperar el servicio militar. ¿Usted cuánto cree que tiene esto de... ¿Qué porcentaje le atribuye usted a que ya no haya servicio militar para explicar también el deterioro en la educación española? ¿Usted ve una lógica y una causa y un efecto? Bueno, yo creo que el deterioro de la educación española es un hecho que hay que imputar sobre todo a quienes han legislado a lo largo de todos estos años y muy en particular a las transferencias que se han hecho en materia educativa, porque creo que romper la unidad educativa de España es poner en cuestión, es lesionar o contribuir a que se lesione su unidad nacional, ¿no? Pero el servicio militar sin duda era un instrumento precisamente de cohesión, de forma que todos los ciudadanos en un momento determinado daban parte de su vida a cambio de nada material, a cambio de algo muy honroso que era servir a sus conciudadanos. El servicio militar, pues sin duda es un valor, incluso la Constitución, pues no lo, vamos, en la Constitución figura, o sea, es un derecho deber que corresponde a todos los ciudadanos. Dicho esto, es cierto que ya pues en 1995, a finales de los 90, ¿no?, o a mediados de los 90, el servicio militar había decaído muchísimo con el fraude de la objeción de conciencia. Esto es algo que se puede decir, ¿no?, pues simplemente por las cifras, ¿no? Ha habido casos muy curiosos que se podíamos tratar, pues incluso de quien ha pretendido ingresar como soldado profesional después de haber sido objetor de conciencia. Bien, ya se ve, o sea, la ciudadanía no quería prestar el servicio militar, pero no era solamente una cuestión en España, ¿no? Vino con la Guerra Fría y después en esta época de paz, en esos años 90 de tanta tranquilidad, en los cuales pues la población, no sintiéndose particularmente amenazada de más y tal, pues pretendió liberarse de las cargas militares. Es una situación que es común a muchos países de nuestro entorno, quizá pues a todos, a casi todos, los países de nuestro entorno. Pretender ahora volver atrás, ¿no?, a establecer el servicio militar, pues creo que sería algo difícil, ¿no?, muy cuestionable, ¿no? No quiere decir que no fuese objetivamente bueno, que no tuviera ventajas, ¿no? Esto es un debate muy largo, ¿no?, que tuvo lugar en su momento, que ahora nos vamos a reproducir. No encontrará probablemente estos militares profesionales de mi antigüedad, de mi edad y tal, ¿no?, que no recuerden con muchísimo afecto a sus soldados de reemplazo, ¿no?, como yo mismo, ¿no?, con muchos de los cuales todavía tengo contacto, ¿no?, contacto de amistad que no se ha interrumpido, ¿no? ¿Cree usted que España y el resto de países de su entorno, es decir, de la Unión Europea, han renunciado en parte a la defensa? ¿Se destina poco presupuesto a la defensa? ¿El hecho de que ya no sea obligatorio hacer el servicio militar? Sí, hay un despego, como ya lo decía, ¿no?, hacia los temas de defensa, ¿no? Hay una sensación de seguridad, no se percibe una amenaza directa, ¿no? Y eso contribuye mucho a esto, ¿no? Bueno, habría medios, ¿no?, ya que hemos hablado de servicio militar, pues hay una situación intermedia que es la reserva. O sea, yo creo que sí sería practicable y sería deseable, ¿no?, que se procurase obtener un rendimiento mayor, ¿no?, de la figura del reservista voluntario, ¿no?, porque esto ayudaría a mantener el vínculo entre Fuerzas Armadas y sociedad, por una parte, y por otra, pues proporcionaría pues unos recursos de personal adicionales que pueden ser muy necesarios en un momento dado. La banda terrorista ETA, sobre todo, y en los primeros años, quien estuvo en el centro de la diana eran los militares, a los guardias civiles, a los policías nacionales.
No sé usted, más allá de ser diputado de Vox, como militar, como general, ¿qué le ha parecido los homenajes a los terroristas de ETA que hemos tenido que sufrir este fin de semana en Hernani y también en Oñate? Uno de ellos había matado a 5 guardias civiles y el otro terrorista de ETA era el secuestrador de José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores, por cierto, de su partido. Cuando usted ve este tipo de imágenes, señor Rossetti, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues verá, es una situación de indignación, sería la palabra, y de desazón también, porque desde el punto de vista jurídico, ¿no? Nuestra concepción penalista, ¿no? En vigor, ¿no? Que arranca de la Constitución, nos habla de que la finalidad de la pena es la rehabilitación del delincuente. Bueno, ¿qué rehabilitación hay en este caso? Arrepentimiento no se percibe. Ninguno. Por eso somos partidarios de la prisión permanente revisable, porque estos hechos, que son los hechos execrables, ¿no? Pues bien podrían ser penados, ¿no? Con ese tipo de pena, y permitiría precisamente pues cumplir con esa finalidad de la Constitución, ver si se ha rehabilitado o no. En cualquier caso, ¿no? que una sociedad se haya acostumbrado de alguna forma a este tipo de cosas, ¿no? Y que tengamos un partido como Bildu, que en este momento, ¿no? está promoviendo este tipo de homenajes y tal, ¿no? Pues me parece completamente lamentable, ¿no? Como me parece muy lamentable, ¿no? Ya que hablamos de ello, de que precisamente Bildu sea quien vaya a facilitar en Navarra la investidura de María Chivite del Partido Socialista, ¿no? Entonces, esa declaración que han hecho diciendo que esto es dolor añadido para las víctimas, estos homenajes y demás y tal, ¿no? ¿Cómo vamos a darle crédito al PSOE en estas circunstancias? Lágrimas de cocodrilo. Vamos a recordar cómo era el zulo en el que estuvo José Antonio Ortega Lara 532 días secuestrado por este tipo que ha salido a la calle y ha sido recibido como un héroe. Ese era el agujero en el que estuvo Ortega Lara 532 días. Terrible. Ortega Lara es un héroe contemporáneo español, pero desgraciadamente no es percibido así o calificado así por todas las fuerzas políticas españolas. Muchos, no sé cuántas personas hubieran aguantado lo que aguantó Ortega Lara. ¿Qué capacidad de sufrimiento? Pues precisamente por eso es un héroe, porque un héroe es quien va más allá de lo que es exigible a una persona normal, y cualquier otra persona pues se hubiera rendido. Tuvo la fuerza, voluntad y el coraje de sobrevivir. Y teniendo en cuenta que había sido víctima de este ataque, ¿no? Incalificable, ¿no? Por su propia condición de servidor público, pues mucho más. Vamos a ver la entrevista, un extracto de la entrevista que un diputado de Bildu concedía este fin de semana en TV3, la televisión pública catalana, instrumento de propaganda del separatismo, del independentismo. Esto decía el señor Iñárritu sobre los presos de ETA. Vean. En Euskal Herria, en el País Vasco, la conocemos y bien. Esto de que cuanto peor mejor es mentira, es fake. Cuanto peor, mucho peor. Nosotros hemos conocido la represión total. De hecho, todavía hay 250 personas presas, algunas, y sin exagerar, en situaciones propias de Guantánamo. Digo, en aislamiento a más de 1000 kilómetros, en una jaula, en un patio sin jaula. Digo, conocemos bien lo que es la represión. Quiero decir, el cuanto peor mejor es mentira. Y ya digo, ante la opción del trifachito, creemos que el mal menor, sin ninguna duda, sería la conformación de un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos en Madrid. ¿Qué le parece que este diputado de Bildu diga que los, y a la derecha y a la ultraderecha, que los presos de ETA, la mayoría de ellos, que han cometido crímenes, que han matado a inocentes, están como en Guantánamo o peor? Bueno, yo le recomendaría a este señor que antes de ir a Guantánamo se diera una vuelta por la otra parte de la isla, que no es Guantánamo,
Y después de eso, a lo mejor tenía una idea más clara, aunque no nos lo diría, por supuesto seguiría en lo mismo, ¿no? En la cárcel, que es para los cubanos, en este momento, su propio país. Bueno, esto, yo no sé nada de Guantánamo, yo he estado en la parte de Cuba, que no es Guantánamo y tal no es, y allí en Guantánamo pues no he estado, que por eso no puedo asimilarlo de ninguna forma, pero que me diga que los que han cometido estos crímenes no han sido tratados con todas las garantías legales de un Estado de Derecho, ¿no? Y que no están sufriendo condena por las atrocidades que han cometido, ¿no? En contra de los ciudadanos, ¿no? Y vulnerando gravemente las leyes del Estado y tal, ¿no? Pues la verdad es un insulto más, pero bueno, ya estamos acostumbrados, la verdad que sabemos quiénes son. Hablando de insultos, los que ha recibido Santiago Abascal, los comparaba a los que recibía hace 20 años, en 1999, en Vitoria. Ahora esos insultos, mejor dicho, amenazas, proceden de los separatistas catalanes. Vamos a verlo. Escribe Abascal en Twitter: Álava 1999, Gerona 2019, 20 años de diferencia entre ambas pintadas. Pone ETA Monal para Abascal. El odio es el mismo, solo ha cambiado una cosa: el separatismo vuelve a utilizar otra vez las prácticas terroristas en Cataluña. Vamos a ver otro tuit de Santiago Abascal. Dice que la revolución de las sonrisas y la poesía esta mañana en Gerona, pero nunca podrán contra España ni por las urnas ni por las armas. La pintada decía: a Monal para Abascal. ¿A qué cree usted, señor Rossetti, que obedecen estas amenazas contra el líder de Vox? ¿Cree que solamente es el reflejo del radicalismo, que es evidente, ¿no?, que está aflorando en buena parte de la sociedad catalana, en el independentismo catalán, las juventudes de Arran, que sabemos que son las juventudes de la CUP, los señores de Arran? Pero también, ¿cree usted que esos ataques, el señalar a Abascal, el poner a Abascal en la diana, no solamente a él, al resto de integrantes de Vox, también a los militantes, a los simpatizantes, hemos visto cómo han sido agredidos en muchísimas manifestaciones, se debe también a una operación que están llevando a cabo grandes medios de comunicación de estigmatizar a Vox, y por otro lado partidos políticos como el Partido Socialista, que califica a Vox de extrema derecha, de ultraderecha, pero es que a veces Ciudadanos y el PP también lo han hecho? Es que, verá, bueno, aquí hablando de los vídeos que ha proyectado ahí, curioso que la frase es la misma: a Monal para Abascal. Bueno, amenaza de muerte clarísima, ¿no? La Monal es un explosivo militar pues muy potente. Y es curioso porque ¿qué es lo que hay? How to do. Ahí han ido a aprender, están copiando lo peor. Yo creo que lo peor que está sucediendo es el crecimiento del odio. O sea, es que estas expresiones, ¿qué se pretende con eso? O sea, a lo mejor hay quien no pretende nada al hacer estas cosas, ¿no? A lo mejor lo que pretende simplemente es dar salida al odio que se está alimentando con esto. Mire, primero se hace una pintada, después se hace un escrache, se señala a la persona, se señala a su familia. Son cosas que han pasado, que están pasando, ¿no? Y después viene una agresión de las que dicen de baja intensidad. Así, un día se mata a alguien, ¿no? Bueno, ¿usted cree que es un proceso lógico, ¿no? Que empieza en una pintada? El odio crece, ¿no? Y si no se hace algo para impedirlo. ¿Y qué es un cordón sanitario de esto? Bueno, un cordón sanitario de esto, en gran medida, es expresión de ese mismo odio. Pero ahí ya podemos empezar a entrar en algo un poco más calculado. Verá usted, si Vox es un partido, como dicen, ultra y demás y tal, ¿no? Se le pone un cordón sanitario y tal, ¿no? Por ser de extrema derecha y demás y tal, ¿no? A lo mejor alguno encuentra más fácil pretender ser de derecha siendo de centro. A lo mejor hay alguien que pretende ser de centro apartándose de la extrema derecha. Es práctico, ¿verdad? Para otros es una forma de reclamar, ¿no? Que los demócratas, que es uno y tal, ¿no es? Pues hablando de los fachas, de los fascistas y tal, ¿no?
Verá, el que piense que con esas pintaditas y estas cosas, ¿no es?, va a asustar a Santiago Abascal, es que no le conoce. Yo le conocí cuando era presidente de NAES, él no me conocía a mí. Yo sí porque lo veía como presidente de NAES. Entonces yo me acuerdo que hizo un comentario y a una persona próxima le dije, el día que este señor fuese presidente del gobierno, cuántas cosas cambiarían en España. Eso hace mucho tiempo, ¿no? Estamos en eso, ¿eh? Porque hay que tener... Su vaticinio puede ahora concretarse. Sí, no estamos aquí por nada, no estamos aquí simplemente para decir una serie de cosas y demás y tal, ¿no? Que también y tal, ¿no? Estamos para lo que estamos, estamos para lo que todos están, ¿no? Y esperemos conseguirlo. El cordón sanitario no va a conseguir nunca acallar nuestra voz. Mire, hoy precisamente ha sido noticia de que hemos sido excluidos prácticamente de todos los órganos parlamentarios, ¿no?, internacionales, ¿no?, de todas las asambleas, ¿no?, que hay tal, ¿no? Curiosamente, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Separatista, según todo lo que sabemos y tal, ¿no?, pues ha tenido 2 puestos y tiene 6 escaños, lo tenemos 4 veces más, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Democracia? No sé. Vox ha sido el último en llegar al Congreso de los Diputados, 24 escaños. Usted es uno de esos diputados que está en la Cámara Baja. La primera impresión que usted ha tenido al llegar allí, porque están los señores de Bildu, los del PNV y Esquerra, por cierto, teniendo menos escaños que Vox, les han asignado la mesa del Congreso que preside Meritxell Batet una ubicación mejor que la de Vox. Vox está como en el gallinero, ¿no?, en las 2 últimas filas. ¿Cómo ha valorado usted ese trato de favor hacia Esquerra y hacia el PNV? Y por otro lado, ¿qué sensaciones ha tenido la semana pasada en ese debate de investidura, la votación? Se escuchan insultos. ¿Qué cosa nos puede contar usted del Congreso que los periodistas desde las redacciones no nos enteramos? Bueno, lo primero es que cuando se llega al Congreso, y para mí es una novedad, yo había ido al Congreso en muchas ocasiones, pero había ido pues precisamente como militar, como militar, ¿no? Y no como pues, diputado, acompañando a mis superiores, ¿no?, cargo político, ¿no?, cuando estaba en gabinete, pero es la primera vez que entraba como diputado. Entonces el trato que hay allí pues entre diputados de distintos grupos políticos es correcto, ¿no? Vamos a calificarlo de esta manera y tal, ¿no? Y yo creo que es bueno que sea así. O sea, un parlamento se va a hablar, no se va a insultar, no se va pues a ofender, no se va tal, ¿no? Entonces tenemos al lado a quien tengamos, delante a quien tengamos, al otro lado a quien tengamos y tal. Sin embargo, esto no se traduce en ningún otro inconveniente, que el inconveniente que supone que teniendo 24 diputados, ¿no?, nos hayan relegado a las 2 filas más altas, ¿no?, queriendo relegarnos. Por cierto, tengo una panorámica magnífica desde allí, o sea, y además estoy en el eje totalmente enfrente de la señora presidenta. Pero sin duda se ha hecho deliberadamente para señalarnos, ¿no?, y decir, estos no son, estos son de extrema derecha, ya andamos cortando, ¿no? Y nos han rodeado precisamente de todos los demás, que se consideran que tienen alguna nota que no son parte, digamos, ¿no?, que son antisistemas y demás, como diciendo, estos son también antisistemas. Es el mensaje que yo personalmente he percibido y tal, ¿no? Me parece lamentable, ¿no?, por supuesto. General Rossetti, diputado Agustín Rossetti, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Redacción Abierta. Un placer. Nos marchamos a la publicidad. A la vuelta, José Javier Esparza, no se lo pierdan. Casi las 7 de la tarde, seguimos en la Redacción Abierta, a la que se incorpora José Javier Esparza, historiador y director y presentador del Gatalagua. Muy buenas tardes, Esparza. ¿Qué tal? Vamos a analizar muchas cuestiones, algunas que han sucedido fuera de nuestras fronteras, ámbito internacional, como siempre que está aquí Esparza, y luego también vamos a ahondar en la crisis de Ciudadanos. ¿Qué tiene que hacer Rivera en septiembre? Las presiones que está recibiendo para que finalmente opte por la abstención y facilite la investidura del señor Pedro Sánchez. Creo, se nos antoja que el verano va a ser muy largo, también las negociaciones de Podemos y el PSOE, pero realmente Rivera tiene una papeleta, yo no diría que fácil. Antes de eso, vamos a ver este titular de Telecinco a propósito de una noticia que nos pone los pelos de punta. Una madre mata a sus 2 hijos mellizos para castigar a su marido por haberla dejado. Ese es el titular de Telecinco.
meramente informativo, que está muy bien, se dedica a recoger los hechos tal y como han sido, y no tenemos el tuit, vaya por Dios, no tenemos el tuit que queríamos mostrarle, porque Telecinco de alguna manera trata de justificar o de explicar el por qué la madre llegó a este punto. Esto es el infanticidio, José Javier Esparza. Dicen los expertos, que son los que saben de estos asuntos, que la mayoría de los infanticidios lo cometen las madres. En realidad tiene sentido, ¿no? En tanto en cuanto son las que más tiempo pasan con los hijos, ¿no? Exactamente. No, el titular es interesante porque digamos que da la justificación, en fin, con todas las comillas del mundo, para castigar al marido, ¿no? del crimen, ¿no? Esto es lo que hace tan importante desde el punto de vista, digamos, conceptual, hablar de violencia intrafamiliar en general. Es decir, la violencia intrafamiliar existe y es un problema. Y es un problema que desde el punto de vista psicológico es más fácil identificar que la violencia de género, así denominada. Porque la violencia de género, que va solo en una dirección, abarca tipos de agresión, de violencia muy distintos, en los que en realidad lo que se hace es reducirlos al mínimo, en realidad al absurdo, por el hecho de que sea un hombre el que ataca y una mujer la que padece. Pero claro, en eso hay 150.000 explicaciones diferentes. Hay muchos ¿no? matices, sin duda. Claro, pero bueno, es una batalla perdida de momento desde el punto de vista público, ¿no? Al final van colando conceptos que van convirtiéndose, por así decir, en formas de interpretar la realidad. Claro, la realidad se escapa, pero da igual, hay que cambiar la realidad para que el concepto sobreviva, ¿no? Hace unos años, el sociólogo Amando de Miguel acudía al Congreso de los Diputados. Le invitaron a propósito del debate sobre la ley contra la violencia de género. Han pasado ya algunos años. Fue durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Amando de Miguel, adelantándose a lo que el resto de mortales veríamos más tarde, ya advirtió a sus señorías en el Congreso de los Diputados que aquella ley, que aquel texto era un despropósito absoluto. Y entre las cosas que decía Amando de Miguel era que la mayoría serían inmigrantes los que iban a propiciar los crímenes contra sus parejas, contra sus mujeres, y él lo explicaba de la siguiente manera: no porque los inmigrantes sean peores que nosotros, sino por las condiciones complicadas, difíciles en las que esas personas dejaban sus países y llegaban al nuestro. Es decir, que si nosotros emigrásemos con una mano delante y otra detrás a cualquier otro punto del planeta Tierra, sin duda las condiciones de trabajo también complicadas y todo ese tipo de cuestiones podrían influir en convertirnos en personas más violentas, y esto se reflejaría en última instancia en pagarla con tus seres más queridos, en este caso con tu mujer. El estado de necesidad socioeconómico sin ninguna duda influye, pero además ocurre que cuando vienen poblaciones donde la atmósfera cultural hace que la relación hombre-mujer sea enteramente diferente a la de la sociedad de acogida, estos hechos se produzcan. Esto hay que contarlo permanentemente porque nos lo ocultan, mejor dicho, lo ocultan, ¿no? Lo silencian permanentemente. Todos los datos oficiales del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que están en su web, no son ningún secreto, desde hace un montón de años avalan lo mismo, es decir, el porcentaje de agresiones de hombres sobre mujeres en las comunidades extranjeras es muy superior proporcionalmente al que se da entre españoles de cepa, por así decir. Pero bueno, quiero recordar el último, y hablo de memoria, que era de cerca del 60% de las mujeres agredidas, más del 40% de los hombres agresores. En España no hay un 40% de hombres extranjeros, es decir, la desproporción es evidente. Por tanto, hay razones culturales que son identificables. ¿Por qué se empeñan en prescindir de esas razones culturales, cuando lo único que consiguen con eso es hacer que el problema persista? ¿Pesan más entonces, José Javier, en las cuestiones culturales que las propias socioeconómicas? Yo estoy convencido. Sí, yo estoy convencido. Es decir, que el rol que un hombre y una mujer tienen en sus países de origen es completamente diferente, o al menos algo distinto. En muchos casos, sí. Distinto al nuestro. Llegan aquí, la mujer o el hombre, por decirlo así, se contagian de cómo funcionan las sociedades de acogida, en este caso la española, y eso no siempre lo digieren con facilidad. Bueno, y es lógico, uno llega a los sitios con la cabeza troquelada desde el punto del que viene, ¿no? Y trata de vivir en el lugar al que llega, pues al final llega la mochila puesta, ¿no? Pero eso si lo identificas, se puede solucionar perfectamente.
Cuando no se puede solucionar es cuando te niegas a contemplar esa variable para que no te llamen racista. Entonces, cuando lo has liado, no tiene nada que ver con las razas, es una cuestión cultural, en fin. La Asociación Infancia Libre, ustedes lo recuerdan perfectamente, esa asociación que en teoría había sido creada para proteger a los menores, de ahí el nombre de Infancia Libre. La componían destacadas feministas y en este último año hemos conocido casos escabrosos. La presidenta y otras integrantes de relevancia habían puesto denuncias falsas contra sus exparejas con el objetivo de quedarse con la custodia de sus hijos. Esto tiene mucha miga. Recordemos que Podemos llevaba a esta asociación al Senado para, en fin, hacer lobby, hacer política con la Asociación de Infancia Libre. Luego Podemos no ha querido saber nada del asunto a medida que los periódicos, los medios de comunicación han ido publicando esas denuncias falsas, la detención de esas integrantes, y el diario El Mundo ha tenido el buen olfato periodístico de entrevistar a 4 hombres que han sufrido esas denuncias falsas por parte de esas integrantes de la Asociación Infancia Libre. Así relatan el calvario que han sufrido. En el 2016 es cuando dejo de saber de mi hijo, porque se lo llevan, lo secuestran y a partir de ese momento la agonía es peor, porque no sé ni siquiera si está vivo, si está muerto, no sé qué están haciendo con él, no sé qué pueden decirle. Creo que es uno de los mayores atropellos que le puedes hacer a una persona. Cuando digo atropello es por darle una palabra, ¿no? Pero realmente es como si fueras un trapo y automáticamente te tiran en un vertedero y te patalean y tal. Porque al final estás hablando de que están jugando con tu hija, que es lo que más quieres, eres consciente del daño que se le está propiciando a un menor. En mi caso no solo han sido más de 2 años sin saber de la niña. En ese periodo de tiempo, pues la verdad ha sido la peor parte del proceso, porque no sabía absolutamente nada de ella, si estaba viva o muerta. Es jodido todo esto, ¿no? Y yo espero, y creo que todos estamos de acuerdo en que esto pueda llegar a servir para que no vuelva a suceder esto a más papás. Y por lo menos que suceda que no se sientan tan poderosas, ¿no? Este tipo de mujeres y este tipo de asociaciones en hacer todo lo que quieren, ¿no? Importante esto que apuntaba este padre finalmente, que las asociaciones no se salgan con la suya y hagan lo que quieren, ¿no? Sobre todo porque en este caso está claro que se trata de una red organizada para delinquir, con una cobertura ideológica que, por así decirlo, les proporciona cierta inmunidad y cierta impunidad. Es decir, lo haces en el nombre del feminismo, puedes hacer lo que quieras. Bueno, es evidente que no puedes hacer lo que quieras, pero lo han hecho en nombre de eso. Y además yo estoy convencido de que lo han hecho realmente convencidas. Es decir, esto tiene cada vez más pinta de ser una secta destructiva, ¿sabes? Que las abogadas recomendaban presentar esas denuncias falsas. Bueno, ahí el psicólogo, ¿no? Es decir, ahí tenemos además en todos los casos, al parecer, coincide el equipo jurídico, coincide el equipo psicológico y coinciden todas estas señoras en el mismo modus operandi. Que repiten el patrón, efectivamente, de huir de la ciudad en la que vivían, la vida normal que llevaban, es decir, la niña pues o el niño estaban escolarizados en un colegio y este tipo de cuestiones, y se marchaban a un lugar perdido, a un pueblo recóndito, y allí, sin escolarizar los hijos, los tenían encerrados en casa prácticamente sin salir. Ese patrón se ha repetido, además del de presentar la denuncia falsa. Y a la gente le molestará que se diga así, pero hay que decirlo con crudeza, es decir, el famoso imperativo del empoderamiento de la mujer, con el que uno puede estar de acuerdo sin ningún problema, el caso es que tiene sus límites, claro. Que tú no puedes empoderarte de ti misma a costa de machacar la voluntad ajena, y mucho más de hacerlo de forma flagrantemente ilegal, ¿no? En este caso hay una cobertura ideológica, y es muy interesante eso de la cobertura ideológica, porque es el gran problema, es decir, es lo que ha hecho que sea tan difícil de entrada frenar este fenómeno hasta que han empezado a sucederse las denuncias. No sé, José Javier, si este caso va a ser va a suponer un antes y un después para precisamente señalar a este tipo de asociaciones, decir que no es verdad, como sostienen los grupos feministas y el propio gobierno de España, que hay un 0,0001% de denuncias falsas. Esto no es cierto. Es verdad que solamente el 20% de las denuncias acaban en condena,
también sería injusto decir que el 80% restante son falsas. Hay mucho tipo de, ya lo han explicado abogados, lo han explicado expertos jurídicos, que en ese 80% que no acaban en condena no quiere decir que todos sean falsos, pero de una manera hay que volver a recordar que ese 0,001% que sostiene la Fiscalía y el Gobierno parece irrisorio. ¿Y tú crees que esto va a servir para eso? No, pues abandona toda esperanza. Va a servir para poder ya cuestionar y señalar que hay un entramado, José Javier, de feministas y de asociaciones que están viviendo de las subvenciones. Sí, pero el 25% de la... Y que no les importa mentir. El 25% de la población que lo cuestione públicamente, aunque mucho más gente lo piense, pero los que se atrevan a decirlo serán sistemáticamente estigmatizados por los detentores del discurso oficial como homófobos, machistas, mujerófobos y lo que haga falta, ¿no? Porque forma parte del discurso contemporáneo. Es decir, vamos a ver, la inmensa mayoría de la gente en la calle, por ahí, tal, piensa que Vox efectivamente está contra los derechos de las mujeres, porque se ha repetido 1000 veces, y que lo que quiere es quitarle ayudas a las asociaciones que defienden a las mujeres maltratadas. Y cuando tú les explicas, pero tú no sabes que en Andalucía han descubierto que el 97% no lo saben, lo sabe la gente que ve Intereconomía, la gente que ve Libertad Digital, la gente que lee ocasionalmente El Mundo, los medios que lo han contado. Pero la inmensa mayoría de la gente prefiere tragar con las ruedas de molino del discurso oficial, porque todo el mundo quiere sentirse bueno. Y como los grandes medios te están diciendo, para ser bueno tienes que ser así, todo el mundo quiere sentirse bueno y, por tanto, anteojeras, buenos tapones de cera en los oídos y a tirar para adelante a ver la tele y eso para ser un buen ciudadano. La caída del PSOE en Andalucía... Eres muy optimista tú, Javier Torres. Seguramente. Según con qué asuntos. Con el fin del Partido Socialista en Andalucía, que ha sido un régimen, de facto casi 40 años en el poder de manera ininterrumpida, con ese cambio de gobierno autonómico, lo has mencionado anteriormente, hemos encontrado casos, y lo que está todavía por levantar en esas alfombras, que de todo el dinero que se destinaba a esas políticas de género del PSOE andaluz, el 97% iban destinados a chiringuitos, que eran enchufar a tu gente para hacer lobby, y el 3%, solo el 3%, a mujeres maltratadas. Todos los recursos, sin duda, del Estado, de las comunidades autónomas, tendría que estar para ayudar a las mujeres que sufran violencia por parte de sus parejas, de sus maridos, etcétera. Pero aquí la cuestión está en que, que el 97%, que la mayoría está para enchufar a tu gente, para crear estructuras de poder, para hacer lobby, para hacer ideología. Y recuerdo aquí también, Esparza, lo que decía Rejón en un vídeo que circulaba por las redes sociales: cuando nos vayamos a la oposición, tendremos que haber dejado las estructuras suficientes para seguir haciendo política. Y yo no sé por qué todo el mundo se quedaba diciendo ¡ah, qué malo es! Pero no, pero es como se conquista el poder. Pero eso vale para todos. Quiero decir, para las izquierdas y para las derechas. Si la derecha, el tiempo que ha gobernado en España, ha sido incapaz de hacerlo, es porque ha sido gilipollas, no porque haya sido buena. Claro. ¿Qué es lo que ha hecho la derecha en esa materia de penetración social? Pero no lo ha hecho tú no puedes porque aspirar, no cree, ¿no, Esparza? Tú no puedes porque aspirar renuncia a la batalla. No puedes aspirar a llegar a la gente con tus ideas para convencerles de que son las correctas, si tú crees que son las correctas, si mutilas cualquier capacidad de capilarización de esas ideas. Pero es que ha sido que no estaban convencidos. El Partido Popular se ha dedicado, además concienzudamente, a cortar todas esas vías. Entonces, de repente te escandalizas porque la izquierda lo quiere hacer. No, es lo que tiene que hacer. Entonces, puedes discutir, no es que va a utilizar fondos públicos para crear sus aparatos de poder. Vale, bien, de acuerdo. Ahora bien, hay muchas formas de hacer eso y se puede hacer de forma enteramente transparente y legal y no hay ningún problema. Pero si es que la izquierda en España, desde antes de la muerte de Franco, ha construido su poder social sobre la base del control de las asociaciones vecinales, parroquiales. Lo cuento yo de la parroquia de Aluche, en el año 70 y tanto, lo puedo contar. En los últimos años del franquismo, ¿no? Bueno, pero totalmente. Y es enteramente legítimo. Pues si tú crees en la bondad y la verdad de lo que tú defiendes, me parece que es enteramente legítimo que utilices todos los medios a tu alcance, siempre que sean legales, para hacer llegar ese mensaje al común de la gente. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en que, una vez más, el problema no está en que el enemigo ataque. El problema está en que el amigo te dispara por la espalda, que es lo que ha pasado en España con la derecha. Pero la derecha, entonces, habrá que concluir, José Javier, no tiene convicciones, no ha creído durante estos años, si no hubiera creado esas estructuras sociales o de poder que la izquierda sí ha levantado. Tiendo a pensar que no, porque es particularmente egoísta.
se fundamenta en un individualismo enormemente egoísta, en el miedo a que te van a quitar lo que tienes, etcétera, ¿no? Es decir, ha sido enormemente primaria. Hay otros países, como Italia o Francia, etcétera, donde hay grupos de derecha, para entendernos desde el punto de vista ideológico, cultural, en fin, que han creado sus redes, sus asociaciones, sus periódicos, sus revistas, bueno, en fin. En España no. En España han ido, bueno, la élite, desde ya el gobierno de Aznar, de la derecha española hasta hoy, no ha sido muy distinta de la que podía haber en la Restauración. Es decir, hay gente que iba fundamentalmente a lo suyo, ¿no? Y el resto del país, en fin. Pues ahí está. El que venga detrás que arree, ¿no? Esa crítica. Y nos arrean a nosotros, claro, ellos no. Y esa radiografía de lo que ha sucedido en España en las últimas décadas, aunque José Javier Esparza ha viajado en el tiempo. Dice que desde antes de la Guerra Civil la izquierda ya estaba creando estas estructuras, ¿no? Sobre todo la derecha, sobre todo la derecha. La derecha que estaba. Al espíritu, me refería al espíritu del la derecha ha sido más burguesa, ¿no? Más de estar en el casino y sí, la izquierda que también. me dejen tranquilo. Sí, y primero mi cartera y luego lo demás. Pero las cosas son como son, por eso hace falta una derecha popular. En España solo vio derecha popular con Franco, nunca más no la hubo antes y al parecer no la va a haber después. Ya veremos Vox lo que es capaz de hacer, pero no los veo yo muy... Iba a decir qué es lo que está por venir en Europa, pero en realidad no está por venir, sino que ya está en Europa. Un ejemplo de algo que ha sucedido en Londres. Ya saben ustedes que una de las banderas que agita la izquierda con más entusiasmo es la del orgullo LGTB, defender a los homosexuales. Otra de las banderas que agita con entusiasmo la izquierda es la de la inmigración, especialmente la islamización de Europa. Bueno, ellos están totalmente a favor de que esto sea así, a pesar de que los principios de un musulmán y de un europeo autóctono pues tengan poco en común. Y eso sea como el agua y el aceite. Vamos a ver este ejemplo práctico de un señor en Londres que acudía a una marcha LGTB, se cruza con una mujer musulmana que viste burka. Ella le increpa de la siguiente manera, vean. Esa es la sociedad multicultural que algunos han construido, que ahora pues estamos viendo las consecuencias. ¿Cuándo dices que es el Brexit? El plazo expira el 31 de octubre. Se van de una puñetera vez ya, por Dios. Bueno, pero es lo que se ha construido en Gran Bretaña, efectivamente. Claro, esto tiene además otro nivel de lectura posible. En general, el discurso de demolición de la cultura occidental europea, como la hemos conocido hasta ahora, ha prevalecido porque eran muchos, desde muchos puntos de vista distintos, los que atacaban a un solo enemigo, que era, por así decir, la cultura europea. Ahora que han ganado, el problema es que empieza la guerra entre ellos. Y claro, nada tiene que ver el discurso tradicional islamista, como el que encarnaba esta mujer que gritaba al caballero, con el discurso libertario gay, como el que encarnaba el otro señor. En realidad los dos han ganado, los dos forman parte de potencias emergentes frente a la vieja cultura europea que está por todas partes deshaciéndose y en Gran Bretaña de forma muy particular, pero seguramente de esa victoria suya solo podrá salir una guerra civil. Hay quien dice que en Francia, José Javier, y yo creo que es el país del que más se entienden, ¿no? Siempre está muy encima de toda la información que nos llega del país vecino, que hay quien dice que ve inevitable una guerra civil en Francia. Desde el punto de vista cultural se está produciendo ya. Es decir, en realidad ya son dos países. Una cosa es París y su mundo urbano y su periferia superpoblada de inmigrantes de los últimos 15 años, en realidad, ¿no? Los anteriores no han sido tan problemáticos, ¿no? Y otra cosa es el resto del país. Y esa ruptura va creciendo y no hay quien la pare. Y además es muy perceptible, vale la pena, ¿eh? O sea, tú vas un día a París, te pasas ahí, imagínate 2 días, paseas por la noche y tal,
y luego te vas a cualquier sitio, o sea, a Poitiers, Angulema, donde sea. Y, o sea, son dos mundos diferentes, es una cosa muy impresionante. Viajamos de París, volvemos de la política internacional a la nacional por la crisis que está viviendo Ciudadanos. Eso es internacional también, hombre. Es verdad, y hay que poner las cosas en su justa medida, en su contexto, que Rivera, y lo ha dicho, ha sacado el mejor resultado de la historia de Ciudadanos. Tampoco que Ciudadanos tenga muchísimos años, pero en las pasadas generales llegaba hasta 57 diputados, venía de 32. O sea que Rivera puede sacar pecho en ese sentido. Pero le están creciendo los enanos. Toni Roldán pegaba ese portazo. Al señor Javier Nat, un viejo conocido de esta casa, tampoco le gustaba que Rivera, que es lo que hay de fondo, y también la semana pasada veíamos la última baja, la última marcha de Ciudadanos, que no se abstiene, que no está facilitando el gobierno de Pedro Sánchez. Eso hay gente dentro de la formación naranja que no lo entiende, y yo creo, desde el punto de vista de Ciudadanos, que no lo tendría difícil Rivera de explicar, que podría decir en septiembre, bueno, yo he sido el que ha habitado el Frente Popular, ¿qué preferís? ¿Al PSOE solo y nosotros controlando? ¿O preferís al Frente Popular? Ese argumento es muy de derechas, y ese gran problema de Ciudadanos. Ese argumento, que es correcto, no lo puede enunciar de esta forma Albert Rivera, porque para mucha gente de Ciudadanos, que viene de una tradición política de izquierda, republicana y tal, pues no ven como un monstruo el Frente Popular, ven como una cosa que salió mal por la tradición de con los comunistas y demás. En fin, en su mente, ¿no? Pero no es un argumento que ellos puedan utilizar. Y el gran problema que tiene Ciudadanos ahí precisamente es ese, que es una cierta indefinición. Esa indefinición le ha permitido crecer, pero ahora hay que morder las manzanas, y es complicado. El Financial Times, por otra parte, ha hecho un editorial muy interesante, empujándole a que pacte con el PSOE. Claro, la gente del dinero ve las cosas desde el punto de vista del dinero. Es decir, no ve la realidad, no ve más que eso. Entonces, vete tú a explicarle al editorialista del Financial Times que el problema es que Pedro Sánchez es un tipo absolutamente ciego de poder, que para cumplir sus ambiciones está dispuesto incluso a dar un paso adelante en el destrozo de la soberanía nacional. ¿A quién le importa eso en el Financial Times? A nadie. El Financial Times es Bloomberg desde hace muchísimo tiempo, es el dinero, ¿no? Y la London School of Economics y demás. Por cierto, pues sus editores vienen de... no solo vienen, sino que luego se marchan allí también. Entonces los argumentos de carácter de política nacional, soberana, etcétera, pues les resbalan. Y para muchos personas que estaban en el origen de Ciudadanos, tampoco es una sensibilidad que les resulte demasiado cercana, es decir, para la defensa de la unidad nacional, etcétera. Bueno, les preocupaban los derechos de los ciudadanos en Cataluña, y bien que se ha batido el cobre, por cierto, Ciudadanos en ese punto. Pero bueno, ahora ¿en qué situación estás? ¿Tienes fuerza para arrancar un pedazo de Partido Socialista y llevártelo como opción de centro-izquierda? Pues no. Y lo mismo por lo que estamos viendo con la derecha, ¿no? De manera que está en una situación francamente complicada de redefinición. Da la impresión de que Rivera quiere organizar esa redefinición en torno a su liderazgo personal. Y es una apuesta que me parece que es comprensible, pero no estoy seguro de que Rivera tenga un perfil tan acentuado como para poder servir de catalizador a su partido, ¿no? Toni Roldán, el portazo más sonado de cuantos han sucedido en Ciudadanos, ha concedido una entrevista en el diario El País atacando a Rivera de la siguiente manera. Una estrategia que va contra los intereses de España no es viable. Rivera se equivoca. Lo primero es tener un proyecto claro de país. Yo no sé cuál es el proyecto que está vendiendo ahora Rivera o en qué se diferencia del PP. Pero lo peor es que tampoco lo entienden nuestros votantes. Según el CIS, 2 de cada 3 votantes de Ciudadanos, visto los resultados, quiere que Ciudadanos gobierne con el PSOE. Rivera piensa que el camino es ser más atractivo al votante de derechas. No tengo ni idea de si como estrategia funcionará. De la misma manera que sería desastroso que la política económica dependiera de Podemos. Me parecería igual de desastroso que la política de libertades, de inmigración o de igualdad dependiera de Vox. Pues ha quedado a gusto sin duda el señor Roldán. La respuesta de Albert Rivera esta misma mañana en la ejecutiva de Ciudadanos, que ha hecho, como hemos visto anteriormente, algunos cambios, asumiendo a 2 expresidentes autonómicos del PP,
y a 20 afines para, eso, lo que ha dicho Esparza, reforzar su poder y que no haya grietas en la formación y pueda vender el no a Sánchez el próximo 23 de septiembre. Rivera. Nos tenemos que conjurar para desmontarle el plan a Pedro Sánchez. Ese plan por el cual se estigmatiza a los constitucionalistas, se les llega a insultar, se les criminaliza y se les llega a considerar fascistas a la mitad de España, para criminalizar al rival y para que no haya diálogo ni entendimiento entre constitucionalistas. Yo quiero recuperar el diálogo entre constitucionalistas. Quiero liderar un proyecto donde los constitucionalistas, más allá de su origen ideológico, podamos compartir casa común y proyecto común. Desde el centro político, desde la moderación, desde las ideas liberales, se puede recomponer el constitucionalismo que hoy Pedro Sánchez ha abandonado. Habla de recuperar el constitucionalismo y Rivera, no es que lo haya hecho hoy por primera vez, también habla de liderar la oposición. Y esto a mí me sorprende en tanto en cuanto el PP, es verdad que en términos absolutos la diferencia no es muy grande. Sacó solamente 200.000 votos más en las generales que Ciudadanos. En escaños son 9 más, 66 PP, 57 Ciudadanos. ¿Por qué él se está autorrogando ese rol de líder de la oposición? Yo creo que está encasquillado, como las pistolas cuando... hubo un momento realmente en el que estaba, pues, parecía que estaba a punto de superar al PP, al menos en las encuestas, y ahí vio claro el hueco y entró, y ahora no puede salir. Es la impresión que me da. Me ha irritado particularmente lo de Toni Roldán, hombre al que conozco, que ha estado en esta casa varias veces, en fin, hemos debatido eso. Con la, sería un desastre que la política de libertades dependiera de Vox. Eso ha dicho. ¿Qué prefiere, que dependa del PSOE? Porque el PSOE es el que está permitiendo que pase lo que pase, por ejemplo, en Cataluña con las libertades lingüísticas. No ha movido un dedo. Sí, sí, o sea, y Ciudadanos nació precisamente contra eso. O sea, este muchacho de verdad, ¿sabes qué? En fin, como estas horas son las 7:26 bueno, podemos ser sinceros. O sea, estoy de pijos progres hasta las narices. Sí, porque no tiene sentido del Estado, no tiene sentido de la historia, España se la refanfifla, les da todo lo mismo. Ellos viven en su mundo. Y su mundo es una página de Salmón de un periódico económico o del País. Y viven ahí mentalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, Toni, mírame a los ojos, o al ojo, mejor dicho. ¿Qué quieres hacer tú dentro de 25 años de este país para mis hijos? ¿Que siga existiendo? ¿Con tu política de inmigración? ¿Y con tu política de libertades lingüísticas, por ejemplo? Venga, hombre. De hecho, Esparza lo que él hace es comparar a Vox con el populismo, es decir, entiendo que lo está comparando con Podemos. Dice, igual que no quiero que la política económica dependa de Podemos, no quiero que la de libertades dependa de Vox, o igualdad. Claro, pues que dependa del PSOE. Claro, sí. Porque se ha ido por ahí para decir eso, ¿no? Que dependa del PSOE. Pues entonces va, que se vaya a colegios de Barcelona, donde estaban los 50 colegios, donde estaban los espías de la Plataforma por la Lengua vigilando a los niños, los recreos, ¿no? Sí. ¿Ve posible, Esparza, que ahora Sánchez pueda ir fichando a todos estos que salen de Ciudadanos? Sánchez no estoy muy seguro, pero Valls muy probablemente sí, para hacer ahí una especie de grupo puente, ¿no? Sánchez querría, pero el PSOE es muy complicado, ¿eh? O sea, el PSOE es una casa muy complicada, complicadísima, y Sánchez la ha hecho mucho más complicada todavía. Aquello, vamos, no está dejando piedra sobre piedra. José Javier, esta noche... Coño, esas simancas de líder parlamentario. Sí, señor. Simancas. Así es el nivel. Son casi ya las 7:30. Esta noche, como cada noche, vamos a ver a José Javier Esparza en El Gato al Agua, a las 10 menos cuarto. ¿Qué nos traes hoy? De todo. Lo que ha hecho Interior, perdón, de filtrar que Interior pagó a mozos de escuadra leales a la Constitución para que delatara a sus jefes separatistas, es una locura. Lo ha filtrado el Ministerio del Interior. Lo ha contado Esteban Reiztieta y creo que le tendremos esta noche. Vamos a contar un manifiesto de científicos italianos contra la tesis oficial del cambio climático. Es muy interesante porque es la primera vez que hay científicos que en grupo, y son 100 nombres de primer relieve de la ciencia italiana, que se manifiestan contra la teoría oficial del cambio climático. Ya sabe usted eso de que el hombre contamina y cambia el clima y tal, ¿no? Bueno, hay quien dice, Esparza, estas últimas semanas que ha habido un verdadero calor, no en España, que siempre lo hace en julio y en agosto,
en París incluso 40 grados, Sí. y en otras ciudades francesas. Y en Bretaña. Yo he estado antes con 40 grados en París. En Bretaña no. Es verdad que estamos en una fase normalmente cálida. La cuestión clave no es si hace más calor que hace 25 años. Eso es evidente. La cuestión clave es si ese calor que hace es producto de la acción humana a base de CO2, que es lo que dice la tesis oficial y no admite que se someta a discusión, que esa es la cosa. Entonces, teóricamente es una verdad científica, pero es una verdad científica que nadie puede discutir, lo cual es lo anticientífico por definición. Bueno, estos italianos lo que dicen es hay otra explicación que sí es científica y que es más razonable que esta. Y es muy interesante, claro, no lo ha contado nadie en España porque el tema del cambio climático, aquí como en otras partes, es, bueno, dogma de fe. Al meteorólogo jefe de la televisión francesa hace 3 años, a Julien Verdier, le echaron por escribir un libro. Le echaron a la calle por escribir un libro en el que ponían en cuestión precisamente estas cuestiones, ¿no? José Javier, muchísimas gracias. Te vemos esta noche a las 10 menos cuarto en el Ahí Gato. estaremos. Bueno, pues el juez, saben ustedes que ha imputado al BBVA por el caso Villarejo. La entidad bancaria tendrá que presentarse ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en calidad de investigada, en el marco de la causa abierta al excomisario de la Policía Nacional, ya jubilado, José Manuel Villarejo. El magistrado instructor de este caso ha imputado al banco en la causa que investiga delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Así confirmaron fuentes conocedoras de la imputación, que precisaron que el juez ha remitido este lunes a la entidad financiera esta notificación de imputación. La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado 24 de julio al magistrado la imputación de la entidad tras acreditar que dispone de pruebas que, según el Ministerio Público, corroboran que el banco cometió presuntamente los 3 delitos que le imputó el juez. Vamos ahora sobre ACS, porque el grupo ACS gana 523 millones de euros en el primer semestre del año 2019, es decir, un 17,1% más que el año pasado. Las ventas del grupo ACS han alcanzado los 18.817 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8%. Los mercados norteamericano, australiano y español siguen mostrando sólidos crecimientos. La distribución geográfica de las ventas muestra la amplia diversificación del grupo, donde América del Norte representa un 47% de las ventas, Europa un 22%, Australia un 19%, Asia un 5%, América del Sur un 6% y África el restante 1%. Las ventas en España suponen un 16% del total. Por países, Estados Unidos, Australia, España, Canadá y Alemania contribuyen con un 82% del total de las ventas. La cartera a cierre a junio de 2019 se sitúa en 76.502 millones de euros, creciendo un 9,6%. Destaca la evolución del mercado norteamericano, tanto en Estados Unidos como en Canadá, con una tasa del crecimiento superior al 15%. Nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Borja Gutiérrez, quien fuera alcalde de Brunete. Veremos también una recopilación de casos, de otros casos de enaltecimiento del terrorismo, de homenajes a terroristas de la banda ETA. Recuerden lo que ha pasado este fin de semana en 2 localidades guipuzcoanas, homenajeando a un señor, un terrorista, un criminal que mató a 5 guardias civiles, y en la otra localidad guipuzcoana homenajeando al secuestrador de José Antonio Ortega Lara. A la vuelta. Seguimos en la redacción abierta, 8 menos 25 de la tarde, recta final ya de este espacio informativo. Se incorpora a nuestra mesa el exalcalde de Brunete, el señor Borja Gutiérrez. Mucho gusto, encantado de estar con vosotros aquí, Javier. Bueno, vamos a ver un vídeo a propósito de esos homenajes que han tenido lugar este fin de semana, lamentables, vergonzosos homenajes a terroristas de ETA, que cuando salen de prisión son recibidos en sus pueblos como si fueran verdaderos héroes. Hay que decir que desde que Sánchez es presidente del gobierno se han producido más de 100 homenajes. ¿Y dónde está la delegación del gobierno? ¿Dónde está el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que luego aparece en esas marchas del orgullo gay para justificar agresiones y acoso a quienes no son de su partido? Bueno, pues vamos a ver este recopilatorio de esos vergonzosos actos de homenajes a otros terroristas de ETA.
Rendir homenaje a ETA en el País Vasco se ha convertido ya en rutina, porque han sido 43 los homenajes que han celebrado en lo que va de año. Actos para dar la bienvenida a terroristas que han cumplido sus condenas cuando regresan a los municipios en los que residen, y también encuentros multitudinarios para pedir el regreso de los miembros de la organización terrorista. Ya en el año 2018 se celebraron, atención, 200 actos en homenaje a los terroristas. 62 tuvieron lugar en Guipúzcoa, 58 en Vizcaya, 54 en Navarra, 16 en Álava, 3 en otras provincias de España y otros 3 en Francia. Y todos ellos con la misma premisa: recordar o dar la bienvenida a quienes ellos tachan de héroes. Precisamente frente a esos 43 actos de homenaje a ETA que ya se han celebrado en lo que va de año, ya la Fundación Villa Cisneros ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional porque, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es vergonzoso que el gobierno esté más preocupado por blanquear en la televisión pública el pasado terrorista de Otegi que por defender la memoria de las víctimas del terrorismo, evitando los actos de homenaje a los asesinos de ETA. Y no es de extrañar que cientos y miles de colectivos piden que se tome cartas en el asunto, porque no olvidemos que la dignidad de las víctimas del terrorismo, su memoria y el esclarecimiento de los más de 350 asesinatos cometidos por ETA todavía impunes deben ser la prioridad del gobierno. Varias cosas. Te voy a preguntar, pero ya sé que te parece fatal que se hagan estos actos de enaltecimiento, lógicamente. Pero lo que está de fondo, ETA hace ya 10 años que no mata, pero no ayuda a resolver ni a esclarecer crímenes. Y el hecho de que haya en ese magma cercano a Bildu, o incluso propiciado por este partido, que se produzcan estos homenajes, es que no se arrepienten de absolutamente nada. Si recibes como un héroe a un señor que ha secuestrado a Ortega Lara o a un señor que ha matado a 5 guardias civiles, están aplaudiendo esa acción criminal de ETA. Bueno, ETA no mata desde hace 10 años, pero ETA está en las instituciones. Sin lugar a dudas, yo creo que a nadie nos puede sorprender que Bildu es el heredero de ETA, sin lugar a dudas. Ese mismo Bildu que va a dar el viernes el apoyo con su abstención para que una presidenta de la Comunidad Foral de Navarra sea socialista. Es decir, el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a aceptar el apoyo en forma de abstención de los proetarras para poder ser nombrado presidente del Gobierno Foral de Navarra. Me parece miserable que se esté permitiendo. Creo que España debe ser el único Estado moderno en el que se permite que haya un homenaje a asesinos, porque estos tipos miserables son asesinos, tipos que, como tú bien has dicho, no solamente es que hayan asesinado a casi 1000 víctimas inocentes de todos los calados sociales de la sociedad, valga la redundancia española, sino que además, que esto es lo más grave, hay cerca de 400 crímenes sin resolver. Es decir, hay familias, estirpes enteras, yo diría, que desconocen quién fue el miserable que asesinó a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo. Y estos 400 crímenes sin resolver, seguramente, si se forzara a estos etarras miserables que están ahora mismo, muchos de ellos en las cárceles y otros homenajeados, como acabamos de ver, seguramente ayudaría mucho a esclarecer quién ha sido el asesino atroz y miserable y e impune, porque ha quedado impune, de sus familiares. En Navarra, como hemos visto, el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, ha llegado a un acuerdo de gobierno con Podemos y con Izquierda Esquerra, con la extrema izquierda navarra, con el nacionalismo. Bildu no va a estar dentro de ese gobierno, pero Bildu es decisivo, es clave para, a través de su abstención, que los señores del Partido Socialista, con María Chivite a la cabeza, formen gobierno y estén al frente de Navarra. Vemos el resultado de las últimas elecciones autonómicas en la comunidad. Navarra Suma, que es la coalición de Ciudadanos y el PP, bueno, es decir, UPN, que es la marca con la que el PP siempre se ha presentado en la comunidad navarra. El Partido Socialista cosechaba 11 escaños, Geroa Bai 9, 2 Podemos, 1 Izquierda Unida y Bildu 8. O sea que la abstención de Bildu es decisiva, es clave
Y es clara. Hay que decirlo, claro. Sánchez y el PSOE han pactado con Bildu. Ya lo hicieron en la mesa del Parlamento Navarro. Evidentemente, y de hecho el aparato de Bildu, lo podemos configurar, los líderes de Bildu van a hacer una pantomima en forma de votación, como hacen todos estos de izquierda que normalmente tratan de camuflar las decisiones totalitarias de los líderes con una asamblea popular absolutamente manipulada. Pues esto es lo que van a hacer los de Bildu. Van a proponer una asamblea, me parece que es mañana, en la que pues se decida el voto, y ellos ya han instado desde el aparato a abstenerse en esa votación. A mí, como presidente del gobierno, y hablo de Pedro Sánchez, me daría vergüenza una vez más estar solicitando la abstención del Partido Popular o de Ciudadanos para una investidura lícita y, por otro lado, no dependiente de los comunistas y de los proetarras y golpistas, y a su vez estar pactando con ellos para obtener el gobierno foral de Navarra. Eso no tiene sentido, forma parte del galimatías político e ideológico de Pedro Sánchez, y desde luego a mí, como líder político, me produce vergüenza. Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, hoy ha dicho una cosa tremenda. Ya sabemos que desde hace tiempo los socialistas están en esa operación de blanquear a Bildu. El señor Otegi fue entrevistado en el canal 24 Horas. Bildu, en fin, es un partido que está en las instituciones, por lo tanto, algunos en el PSOE se han dedicado a comparar a Vox. Eso también lo hemos escuchado y lo hemos visto en los últimos tiempos. Ximo Puig sobre Bildu, vean. No está Bildu en el gobierno, no va a ser un factor determinante en el gobierno, pero bueno, es que Bildu está ahí, ya lleva años en la política navarra, está ahí, y afortunadamente hoy está en el sistema. Bildu está en el sistema. Habría que preguntarle al señor Puig y a los del PSOE qué fue lo que propició que Bildu esté en el sistema. Vamos a viajar al año 2011, primavera. El Supremo tenía las cosas muy claras. Las listas que presentaban Amaiur y Bildu para esas elecciones municipales de mayo del 2011, había vínculos más que de sobra demostrados entre este partido, esta candidatura, y la banda terrorista ETA, muchos integrantes que habían estado en Batasuna. Es decir, que Bildu era ETA. Eso para el Supremo. El Constitucional, en última instancia, que estaba presidido por el señor Pascual Sala, conocido en el ámbito jurídico por ser un ferviente militante del Partido Socialista, con su voto de calidad 6 contra 5, y Zapatero dando saltos de alegría en el Palacio de la Moncloa, Bildu se pudo presentar, igual que Amaiur, a esas elecciones. Pues ese fue el momento en el que Bildu entró en el sistema, y el PSOE respaldó todo aquello, recordemos. Lamentablemente esta connivencia de Ximo Puig diciendo y asintiendo que Bildu está en el sistema es precisamente quizás uno de los errores que España sigue cometiendo como cuarta economía europea, cuarto país más desarrollado de Europa y entre las principales economías y países desarrollados del mundo. Es decir, en Francia todos conocemos que aquellos partidos políticos que atentan contra la Constitución, que atentan contra el statu quo del individuo, inmediatamente son ilegalizados. En España, siquiera abrir ese debate parece una cosa de extremismo, sino todo lo contrario. Bildu está en las instituciones porque no se le ha ilegalizado, y es un partido que está sobradamente demostrado que debería ser ilegalizado, porque entre sus componentes están miembros absolutamente demostrados sus vínculos con la banda terrorista ETA, y eso, desde luego, para un país moderno en el que desde luego el terrorismo ha sembrado el caos, el miedo, la extorsión de muchos miles de españoles, no debería ser consentido. Creo que lo peor que puede hacer el ser humano, y más en democracia, y más nuestros políticos y más nuestros representantes, es consentir que una infamia se siga produciendo dentro del Congreso de los Diputados. Para mí, que la presencia de Bildu en el Congreso de los Diputados, como español, me resulta una infamia. Rivera ha dicho hoy que le pidió a Pedro Sánchez que hiciera dimitir a María Chivite por ese pacto con Bildu. Me parece un poco ingenuo, es decir, dile, por favor, señor Sánchez, dile a María Chivite que dimita, como si todo esto el señor Sánchez no hubiera tenido responsabilidad. Bueno, o sea, al final, ¿la señora María Chivite es la que ha diseñado este pacto? Pues evidentemente no. Esto se ha decidido en Ferraz y lo ha decidido Sánchez. Evidentemente, yo creo que a nadie se le puede escapar, ni siquiera a Rivera. Yo creo que Rivera ahí lo que quería era un titular, un pequeño titular,
como para demostrar que él está en contra de esto. Lógicamente, así lo podemos entender como persona de bien y así lo entiendo, debe estar en contra de todo esto. Lo sorprendente, insisto una vez más, es que el presidente del Gobierno en funciones siga apostando y siga incidiendo en la abstención tanto del Partido Popular como Ciudadanos cuando está consintiendo esta atrocidad democrática. Es decir, es que la circunstancia que se va a producir en Navarra es muy complicada porque el partido conformado por UPN, por el Partido Popular y por Ciudadanos ha sido el partido mayoritariamente apoyado por los navarros, pero es que el Partido Socialista va a ser el nuevo presidente, se va a erigir con la presidencia de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, no solamente con la connivencia de Bildu, es que además con el apoyo lapidario de los que quieren romper España, que son los independentistas, y ya hemos empezado a ver determinadas matices de la letra pequeña, que como siempre con Pedro Sánchez, siempre que hay un pacto con independentistas hay letra pequeña, esto que no se nos olvide. En el caso de Navarra, la letra pequeña es ir proponiendo posturas para anexionar lo que pretenden siempre los independentistas vascos, anexionar Navarra al País Vasco. Ya lo vimos con la Archancha, tratando de que la policía, la Guardia Civil se vaya yendo en Navarra para ir generando una nueva policía foral, y en definitiva con esa pequeña letra oculta en la que el propósito definitivo de los independentistas sabemos cuál es. A mí, como presidente del Gobierno, realmente me produce cierta repulsa el hecho de estarse gestando este pacto atroz y que además va a haber el resultado lo vamos a ver el viernes, sin ni esperar más tiempo. Nos vamos a ir a publicidad. En 2 minutos volvemos con Borja Gutiérrez. Vamos a hablar ¿de qué? Del plan que ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Madrid. Un plan urbanístico que va a tener lugar en el norte de la capital. Y lo más noticioso, apoyado por todos los grupos del Ayuntamiento. Madrid Nuevo Norte. A la vuelta. Seguimos en la redacción abierta, recta final, apenas 9 minutos para dejarles con Xavier Horcajo en Pulso Económico, pero vamos a analizar ahora con Borja Gutiérrez, el que fuera alcalde de Brunete, este plan aprobado hoy en el Ayuntamiento de Madrid de Madrid Nuevo Norte, y la noticia es que ha sido respaldado por Ahora Madrid, que es Podemos, por el PSOE, por el PP, por Ciudadanos y por Vox, por todos los grupos del consistorio. Sin duda, una buena noticia. ¿Y en qué consiste este plan? Vamos a verlo. Bienvenidos a Madrid Nuevo Norte. Un proyecto, dicen, que nos convertirá en un referente mundial en urbanismo y sostenibilidad, modelo nuevo de ciudad eficiente y respetuosa con el medio ambiente, dotando a la zona de nuevas conexiones, más viviendas, zonas verdes y espacios públicos. Una inversión de 7.300.000 millones de euros para comenzar el proyecto, pero que tendrá un impacto económico de 18.200 millones de euros. Se construirán 348 edificios de oficinas y viviendas. Esto se traduce en unas 10.500 casas, de las cuales el 24% contará con ayuda pública. Durante esta construcción se generarán 63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos. Y una vez concluida la operación se generarán 94.050 empleos en la zona de oficinas, comercio y restauración. Un modelo de ciudad orientada al transporte público. Se ampliará la línea 10 de metro con 3 estaciones y una más de cercanías. Una localización única, con la estación de Chamartín como corazón del proyecto. Junto a esta estación reformada se creará un moderno centro de negocios con un nuevo skyline. Varios rascacielos, entre ellos uno de 70 plantas y 300 metros, que será el más alto de España, y otros dos de unos 250 metros similares a los de las 4 torres. Más de 3 millones de metros cuadrados de superficie en más de 5 kilómetros de longitud, desde los alrededores de Plaza Castilla hasta el Monte del Pardo, donde también hay cabida para lo verde, nuevos parques urbanos y zonas entre los que se encuentra un gran parque de 120.000 metros cuadrados al estilo Madrid-Río. Un proyecto con mucho futuro, buena proyección, pero que habrá que esperar hasta finales de 2020 o principios del 21 para que sea posible arrancar las obras de... El proyecto de Madrid, el proyecto de todos. Bueno, no tiene mala pinta, ¿verdad? Veamos esos rascacielos, parecía esto Nueva York.
Sí, hombre, yo creo que Madrid lo merece. Madrid es el pulmón de España, es una de las principales capitales europeas. Creo que ese desarrollo era necesario y además a mí, que particularmente me gusta que las ciudades conjuguen la parte histórica con la modernidad, los rascacielos, en fin, una ciudad que se vea viva, orgánica. Y lo más importante es ver que el nuevo alcalde, Almeida, ha conseguido un apoyo unánime. Esto principalmente va a dar una estabilidad. Bueno, es complicado. ¿Quién puede presumir de esto, tal y como están las cosas en España? Que hay muchos partidos, que antes cuando estaban PP y PSOE, pues bueno, a veces los dos se ponían de acuerdo, pero ahora que hay 5 partidos o 6, no sé qué alcalde o qué presidente autonómico puede presumir de haber sacado un plan tan importante con respaldo de todos. También hay que decir en honor a la verdad que ya Carmena había dado luz verde a esto, ¿no? ¿Se había paralizado previamente? Estaba paralizado, pero lo más importante es que hay nuevos grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid que podrían haber visto esto como un proyecto, por lo menos para sentarse detenidamente y mirarlo, y Almeida ha transmitido la confianza necesaria como para que pueda ser llevado adelante. Y no solo eso, sino lo más importante es transmitir la confianza necesaria a los inversores y a los promotores, que son los que en definitiva van a ejecutar ese desarrollo tan magnífico para la ciudad de Madrid. Yo desde aquí nada más me queda que felicitar al alcalde de Madrid, no solamente por esto, también va a desatascar las famosas cocheras de 4 caminos, que había muchas familias involucradas en esa compleja acción inmobiliaria, que era una cooperativa que Carmena había paralizado, no se sabe bien por qué, pero la había paralizado, a pesar de que había muchas protestas al respecto. Y bueno, pues en definitiva yo creo que esto es admirable y por supuesto es un valor añadido para nuestro nuevo alcalde, afortunadamente, señor Almeida. Vamos a ver precisamente las reacciones de Martínez Almeida, alcalde, y la señora Begoña Villacís, vicealcaldesa de la ciudad. Hoy es un día histórico en el Ayuntamiento de Madrid. Después de 26 años, por fin se ha desbloqueado la operación Chamartín, operación Madrid Nuevo Norte, y además hay que agradecer al resto de grupos municipales que haya sido por unanimidad. El consenso al final lo que va a generar, yo creo que es una operación mejor para cerrar definitivamente todo el norte de la ciudad. Que no haya habido discrepancias entre los grupos municipales es importante, pero también quiero transmitir un mensaje de agradecimiento y felicitación al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que tengo el honor de dirigir, pero que es cierto que ha hecho un trabajo en este punto impecable. Hoy es un día, como decía el alcalde, histórico. Creo que tenemos razones para sentirnos muy contentos, porque creo que hemos conseguido algo que no se conseguía en 26 años. Hemos desbloqueado una operación que parecía maldita, porque pasaban equipos de gobierno y no salía adelante. Y quiero recordar que hace 4 años, cuando estábamos en la oposición, llevamos esta propuesta para desbloquear la operación Chamartín al Pleno y no tuvimos suerte, no pudimos darle cauce en aquel momento, y el equipo de gobierno de aquel entonces decidió pues aparcar la operación porque era de otro signo político, porque era del anterior equipo de gobierno. Lo decía a micrófono cerrado, se lo comentaba a Borja Gutiérrez. Si algo me da pena de este plan, que sin duda va a volver a impulsar a Madrid, porque va a traer empresas, viviendas, es decir, gente que quiera venir a trabajar a la capital, pues precisamente por esto, como yo no soy de Madrid, en cierto modo me da pena la situación de muchas provincias españolas, que todos vienen a estudiar a las grandes, y a trabajar a las grandes ciudades, y que se va despoblando Castilla y León, Castilla-La Mancha. No sé si usted comparte conmigo esta apreciación. Lo normal, está muy bien que Madrid crezca y que sea una capital puntera en Europa, pero también es verdad que esto va a suponer que muchos jóvenes se vayan a trabajar a Madrid. Pero fíjate una cosa, es que también depende del concepto de la gestión de Madrid. Es decir, es verdad que lo lógico es que la capital de España tenga prospere, como es normal. Pero también sería lógico que, por ejemplo, Barcelona, que está abierto al Mediterráneo, hubo los Juegos Olímpicos en Barcelona, es muy conocida a nivel internacional, también prosperara. En cambio está paralizada. Esto se produce básicamente por la apuesta del libre comercio que ha apostado Madrid, y desde el primer minuto ahora con el nuevo gobierno ya lo vemos, ¿no? Es decir, yo lo que recomendaría para otras comunidades autónomas en las que efectivamente se puede producir ese efecto llamada hacia el centro, es que sus respectivos gobiernos, y yo espero por ejemplo que ahora en Andalucía con el nuevo cambio se deje de estar sufragando las voluntades y los intereses de unos pocos y se atienda al bienestar general, se abra Andalucía, por ejemplo, a la inversión, resulte, como así me parece que está empezando a ser, resulte atractivo
atractivo y sea un incentivo para que se empiece a desarrollar y apostar por el libre mercado, que entre otras cosas forma parte de uno de nuestros principios fundamentales en la Constitución española. Muy rápidamente, ¿qué tiene que hacer un político para tratar de atraer inversión extranjera o no extranjera, pero en definitiva convencer a un empresario de que es bueno construir en su ciudad? Primero, convencer, quitarte la chaqueta, juntarte y ser el mejor comercial que existe para tu ciudad, para tu pueblo o para tu región o para tu país. Segundo, apostar por el liberalismo económico, es decir, bajada de impuestos, eliminación de trabas para la apertura de las empresas, tanto del pequeño comercio como de las grandes empresas. En definitiva, establecer un ecosistema positivo de desarrollo para que cualquiera pueda, con total confianza, dejar su dinero depositado y saber que va a estar a buen recaudo. Borja Gutiérrez, ex alcalde de Brunete, muchísimas gracias por estar con nosotros, analizando, como siempre, la actualidad. Hemos repasado ese vergonzoso pacto del Partido Socialista de María Chivite, Pedro Sánchez en última instancia, con Bildu para gobernar la comunidad foral, y por último, este plan aprobado hoy en el Ayuntamiento de Madrid Nuevo Norte. Les vamos a dejar con Xavier Horcajo, con Pulso Económico, a las 8:30 informativo con Alba Vila, a las 10 menos cuarto El Gato al Agua con José Javier Esparza. Recuerden que en el torotv.com tienen la mejor información, el mejor análisis de la actualidad. La mejor firma, por ejemplo, la de Carlos Esteban. No se pierdan por la mañana sus columnas, siempre con ironía y muchísimo rigor, sobre lo que ocurre en nuestro país. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.